cuánto de Martí hay en el Fidel que nos convocó a nosotros para un programa como la Mesa Redonda. Y lo voy a hacer no a través de no solo de los recuerdos míos posibles o de las interpretaciones que yo pude haber hecho de aquellos encuentros, sino a través de lo que yo llamé en un pequeño librito que algunos de ustedes conocen, Los afortunados entrevistadores de Fidel, esos afortunados que tuvieron un día la posibilidad de entrevistar a Fidel, como dicen ellos, creo que es Yanni Miná, que dice durante la entrevista, cada año más de 2.000 periodistas le piden una entrevista a Fidel, y pensar que nosotros somos de los afortunados a los que él le dio una entrevista. Nos referimos a entrevistas largas. Es muy simpático porque una de las cosas que nos pasaba a nosotros, estoy hablando de mi generación, por ejemplo, que si Fidel te respondía a una pregunta ya tú sentías que te dio una entrevista. De hecho, yo guardo con mucho celo, y voy a tener que preservarla de lo mejor posible, unas cuartillas ya muy viejas, frágiles, de Juventud Rebelde, donde yo escribí mi primera entrevista con Fidel. Es muy simpático porque se le mandaba a él a revisar, no sea que se hubiera ido algo que no hubiera sido bien oído, escuchado, porque nosotros tenemos experiencia de lo que se escucha y lo que no es. ¿Te acuerdas la canción de Silvio, por ejemplo? Ay, pues. Entonces, era importante y se le manda. Es muy simpático porque yo pongo en una entrevista concedida y él pone en unas declaraciones, como diciendo, baja el nivel, que esto no es una entrevista. Y entonces en esa búsqueda yo me acerco y le digo, comandante, le quiero hacer una pregunta. Dice él, ¿puedes esperar que termine la actividad? Yo te voy a responder la pregunta. Y entonces, perfecto, imagínense, yo tenía 25 años. Y entonces él sale cuando termina y le digo, comandante, usted me debe una pregunta. Dice, no, perdón, la que me debe una pregunta eres tú, yo te debo una respuesta. Entonces, yo así te hacía sentir con una facilidad el diálogo, ¿no? Y entonces es una sola pregunta que yo le pregunto, porque era fin de año, era diciembre del año 86, creo que era. Y le digo, ¿cuál es la letra del año? Es decir, ustedes saben que todo el mundo habla de la letra del año. ¿Cuál es el signo que viene este año? ¿Cuál es el signo del próximo año? Y entonces él se lanza y claro, yo entro algunas veces, acoto, qué sé yo, pero para mí era transcribir aquello. Yo entrevisté a Fidel, ¿me entiendes? Y eso es de lo que nos queda a muchos de los periodistas. Eso es una transición para entrar en el tema. Cuando digo yo, bueno, ¿cómo buscar la conexión Fidel-Martí y la comunicación? Desde la perspectiva o desde la experiencia mía, y buscando, creo que está en tratar de encontrar los valores que distinguen la comunicación y que sin dudas también tienen un parentesco extraordinario con Fidel. Hablo, por ejemplo, de la verdad. Fidel siempre, creo que eso ni siquiera lo incorporé en el listado porque es un principio que después seguramente Randy podrá explicar mejor, pero en todo lo que tú revisas de Fidel y su comunicación es la verdad como principio. Es decir, él lo ha dicho muchas veces, la verdad tiene una fuerza demoledora. La verdad. Y recuerdan aquel discurso de principio de la revolución, donde dijo, se dice una verdad y parece que el mundo va a caerse, como si no valiera la pena que el mundo se cayera por decir la verdad. Es decir, nos casaron con la mentira y nos enseñaron a vivir con ella. Y tal parece que el mundo va a desintegrarse o a caerse si se dice la verdad, como si no valiera la pena que el mundo por la verdad. ¿Y quién de nosotros no vivió la verdad? ¿Qué líder en el mundo? Yo siempre pensaba, ¿qué líder en el mundo le dice a las masas, vamos a vivir un año peor que el que pasó? Y te decía, vamos a tener que apretarnos el cinturón. Y tú decías, otra vez, pero te lo decía él con un entusiasmo, como si en lugar de ir a la carencia fuéramos a la abundancia. Él es un hombre enterado, es un hombre culto, es un hombre que no improvisa. Y ahí la cultura juega un papel fundamental. El análisis en la capacidad de prever y el de tocar los problemas de la gente, tocar los problemas con la mano. Dice Yanni Miná,
Me preguntaba luego sobre cuánto costaba la leche en Italia. Y yo, que estaba divorciado y mi hija vivía con su mamá, no sabía cuánto costaba la leche. Y él me dijo, yo tengo que pensar cómo alimentar a todos los niños de este país y me importa mucho cuánto cuesta la leche. Entonces, a Fidel le importa cuánto cuesta la leche. Y hay una anécdota por ahí que siempre se ha dicho, no sé si la hemos publicado, porque nosotros en esa dinámica que tienen los acontecimientos que van pasando con una velocidad, a veces no dejamos constancia de ello. Yo recuerdo que alguien me contaba que en los años 90, creo que fue, cuando se discutía la mortalidad infantil, recuerden que Fidel uno de los principios que puso es no pueden morirse los niños, aunque es decir, era una prioridad absoluta. Dicen que en un análisis en el Ministerio de Salud Pública alguien dio la cifra 3 madres, no, 3 no, ¿cómo se llama? Cada madre, cada niño. Eso es un ser humano, no es un número. Hablan de por ciento. No me hablen de por ciento, háblenme de nombres. Cada persona es un nombre. Fíjate, ya el hecho de nombrar al ser humano es una vida. No es algo que puedes poner en un informe. Yo recuerdo que estudiando a grandes teóricos, incluso a teóricos mucho más recientes, decía, pero esto lo dijo Fidel en los 90, ¿cuál es la novedad que todo el mundo celebra? Por decir, hasta fue Fidel el primero que dijo, en principio de los 70, el concepto de la aldea global que después todo el mundo le atribuye a McLuhan, ¿no? Ya Fidel hablaba de eso y de que los aviones, las cosas van a volar más rápida que los aviones. Es decir, una cosa tremenda. Pero ¿de dónde sale todo esto? O sea, ¿por qué? Yo creo que la raíz es una raíz ética profunda, y alguien hablaba de eso, que es la idea esa de Fidel de poner sobre la ribera del conocimiento no a una élite, no a un grupo de privilegiados, sino a todo un país, incluso a toda una humanidad. Es impresionante cómo Fidel, cuando empieza a dialogar con las tecnologías, y que es muy tempranamente, ya Fidel lo que hace sencillamente es actualizar permanentemente aquel concepto del año 59 de yo no te digo yo no te digo créeme, yo te digo léeme. Y es lo que hace todo el tiempo. Pero hay cosas interesantísimas en ese recorrido, algunas las voy a contar muy rápidamente, que nos habla de todo esto que les estoy diciendo, los aterriza, ¿no? Bueno, en primer lugar, el hecho de que Fidel Castro y la Revolución Cubana están en los orígenes de la Internet en este mundo. No sé si saben eso. Bueno, porque se produjo una cosa que se llama la crisis de octubre, y Kennedy, en diálogo con los halcones del Pentágono, están muy angustiados que durante esta crisis, si se produce un ataque atómico, toda la red de telecomunicaciones militar se queda fuera del aire, porque las comunicaciones eran punto a punto, es decir, de un teléfono a otro teléfono, usted cortaba el cable por la mitad y se quedaba sin poder, sin capacidad de maniobra dentro del país. Y genera una orden ejecutiva, hablando de la crisis de octubre y de Fidel Castro, que es muy graciosa, hay que leérsela, interesantísima, donde dice que hay que diseñar otra red de telecomunicaciones que permitan que los paquetes de datos viajen itinerantemente y no de punto a punto. Y ahí, en ese año, en el año 62, se da la orden en el Pentágono de que eso se genere. Pero en el interín, la primera conexión a Internet se produce entre unas universidades en los Estados Unidos, entre 3 universidades en los Estados Unidos, y bueno, por supuesto, un proyecto dirigido por el Pentágono, con unas características muy especiales, pero entre el año 62 y el 69, Fidel Castro está hablando todo el tiempo de computadora. Entre las cosas obsesivas que acá el compañero me indicó que hiciera, fue hacer un estudio, una búsqueda factual de todos los momentos que en los discursos públicos de Fidel se había referido a la computación, a la informática y a la Internet. La primera evidencia que yo encontré es del año 65. Y ya ahí está diciendo un concepto increíble que es los americanos van a tener todas las computadoras del mundo, pero no pueden con la ética y con el poder y con una revolución en el poder. Lo dice así, tan increíblemente, es la primera vez. Pero ¿por qué está hablando ya de computadora? Porque en ese año, compañero, ha llegado aquí
un científico, un neurocientífico muy relevante que estuvo incluso participó en las proyecciones, amigo de Cuba, que estuvo en las proyecciones de todos los desarrollos de las neurociencias en el país, que le regala una computadora, una de los primeros prototipos de computadora personal a Fidel. ¿Cuál fue la idea de Fidel? Instantáneamente producir computadora. No cualquiera, la nuestra, porque esa no le gustaba sus funciones. Y entonces se crea un equipo de trabajo que termina desarrollando la famosa SID 201, la primera computadora, que además no cabía en una sala, era con los esos de madera, y que ya Fidel la está usando en los años 70 para contrastar los datos de esa zafra, ese enorme movimiento que se genera en el país. Una cosa tremenda, pero además cuando los compañeros, más una historia preciosa que se ha contado, increíblemente nosotros la publicamos a partir de un colaborador de Cuba Debate, no, una persona común que escribió en los comentarios de Cuba Debate porque él había participado en ese proyecto, lo rescatamos y lo publicamos. Una cosa de novela, para hacer una novela de cómo surgió esa computadora y cuando lograron, y además se fueron sin dieta a recorrer el mundo para buscar todos los libros, las experiencias de Japón, aquí y allá, los compañeros que subieron, dirigidos por Chomi, que fue quien dirigió aquel proyecto original, y le enseñan a Fidel el primer prototipo y le dicen además que ese primer prototipo juega ajedrez. Bueno, Fidel Castro estuvo jugando ajedrez con la computadora hasta que le ganó. Es decir, es una de las cosas más tremendas porque tenemos también esa cosa que decía Lynn de la humanidad, ese sentido, esa genialidad. Como, imagínense, esta islita produjo el primer prototipo de computadora de América Latina propio, no cualquiera, sino el nuestro, en el año 69, en el mismo momento en que se están empatando los cables y se está creando esta cosa que ha revolucionado todo, que se llama el bebé Internet, que se llamaba ARPANET, y se llama ARPANET porque ARPA era la agencia de desarrollo de tecnologías avanzadas del Pentágono que puso la plata para proyectar este diseño. Sí, tenemos la gran dicha de que los dos más grandes políticos y pensadores de este país han sido grandes periodistas. Y esa es la fuerza también, ¿no?, que anima a los periodistas cubanos y que tiene que seguir animando en estas difíciles circunstancias el trabajo de la prensa cubana. Y Fidel siempre ha pensado mucho en el periodismo porque él visualizó desde muy temprano en su lucha política el papel que tenía el periodismo y el valor que tenía el periodismo. Y hay que leerse a ese Fidel que en la calle, en Alerta, en todos aquellos periódicos clandestinos, ya estaba pues movilizando a la gente, creando conciencia, buscando orientar al pueblo sobre los objetivos de la lucha revolucionaria, o que escribía Bohemia y trataba de extender más allá de los límites de la prensa clandestina el pensamiento de la revolución, y que siempre desde el inicio impulsó también ese sentido de cómo tener una prensa revolucionaria que fuera uno de los soportes y de los basamentos más importantes del logro del consenso y de la unidad en la revolución. Por eso apoyó tanto al Che con la creación de Radio Rebelde, por eso utilizó Radio Rebelde para hablarle al pueblo, por eso cuando llegaba a cada una de las provincias en aquella caravana de la libertad, daba su conferencia de prensa con los medios provinciales o incluso medios norteamericanos y extranjeros que estaban cubriendo aquella gloriosa caravana de la libertad. O dio la batalla por la Operación Verdad y creó Prensa Latina como un elemento de difundir la verdad de la revolución frente a las mentiras, frente a la campaña feroz mediática que existió contra la revolución en aquellos primeros meses de 59 y que después nos ha acompañado toda la vida. O por eso pensó en Radio Habana Cuba, en cómo desde la radio transmitir la verdad de la revolución hacia otras partes del mundo, porque Fidel siempre ha sido consecuente con su tiempo. Es decir, además de mirar al futuro, siempre ha sido consecuente con su tiempo. ¿Qué era lo que en aquel momento podía llegarle más
a las masas latinoamericanas, al mundo. Bueno, era el teletipo, era la prensa latina, era la radio, que era el medio de los pobres, era el medio que más se utilizaba en América Latina. Por eso nació primero Prensa Latina y nació Radio Habana Cuba. Pero después en los 80 nació Cubavisión Internacional y era como llevar la televisión cubana a otras partes del mundo, e incluso en primer lugar a los cubanos que cumplían gloriosas misiones internacionalistas en África. Y después entonces nos habló de Internet. Y en el momento de Internet, bueno, cómo nosotros entrar en esa red, poder llevar nuestras verdades, era el escenario, decía Fidel, ideal para nosotros, porque era donde podíamos competir de verdad con el resto de los grandes medios del mundo, si éramos capaces de expresar nuestra verdad, de multiplicarla, de hacerla llegar no solo en nuestro idioma, sino en el idioma del adversario. Y por eso propició tanto también esa decisión que decía Rosa, que los periodistas tuvieran computadoras, que tuvieran acceso a la internet, y que teníamos que forjar un pueblo que supiera dialogar con esos instrumentos y convertirlos en excelentes medios de comunicación con el mundo, y creó todas esas estructuras, todas esas instituciones de las que Rosa habló. Porque Fidel siempre ha tenido ese concepto de los medios de comunicación como imprescindibles instrumentos y como imprescindibles medios de trasladar el pensamiento, la obra, la visión de la revolución al pueblo y a la gente. Porque Fidel siempre ha tenido un respeto extraordinario por la comunicación con el pueblo y ha tenido un respeto extraordinario por el papel de los periodistas. Siempre dialogó mucho con los periodistas y son históricos los que hemos vivido alguna parte de esos encuentros, la presencia de Fidel en los congresos del UPEC, en los plenos ampliados de la Unión de Periodistas de Cuba, donde dialogaba de lo humano y de lo divino, pero sobre todo dialogaba de lo que hacía falta para tener la prensa que nuestro pueblo necesitaba. Y explicaba además su alto concepto que tenía del periodismo. Fidel, en uno de los congresos del UPEC, el 7º congreso del UPEC, decía que yo considero que un periodista tiene que ser un estadista, decía Fidel. Si escribe de cultura, tiene que ser un estadista. Está desempeñando un papel político importante, porque si está defendiendo la identidad, está saltando valores, está defendiendo eso, diría que un periodista debe ser tanto o más que un estadista. Y veía esa visión siempre de que la prensa tiene que tener esa capacidad de movilizar, tiene que tener esa capacidad de enseñar, tiene que tener esa capacidad de mostrar lo bueno y lo malo que tenemos, y tiene que tener esa capacidad también de unir en función de la construcción de los objetivos de la revolución.